Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 y vamos a presentar la segunda situación problema de bolas en el cuello. Para comenzar, vamos a hablar sobre la coagulación, que es este proceso, que son reacciones químicas que culminan en la formación de hebras de fibrina que atrapan los elementos corpusculares. La coagulación es por parte de un gel, un coágulo, y este va a atrapar a las plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Hay 3 vías por las que sucede esto. La primera siendo intrínseca, que es cuando una superficie es negativa y se tocan con las fibras de colágeno, se va a activar el factor 12. De ahí se va a activar el factor 11, que junto con el calcio van a activar el factor 9, que junto con el calcio va a activar el factor 8, y ya después se va a activar el factor de coagulación 10 para empezar la vía común, que es el de Stuart. Y la tenaza de la vía intrínseca es con el factor 9, el calcio y el 8. Ya después sería la extrínseca, que son las células sobrevivientes y es la más rápida. Esta se activa con el factor tisular. Después se activa el factor de coagulación 7, que junto con el calcio van a activar el factor de coagulación 10, que es Stuart, y entonces ya después van a culminar en la vía común, en el que es por medio del factor de coagulación Stuart, más el calcio, más el factor número 5 acelerina, va a cambiar la protomina, que ese es el factor 12, a trombina activada, el factor 2. Y de esto, con el calcio, se va a cambiar el factor 1, que es el fibrinógeno, al 13, que es el estabilizador de red de fibrina. Ahora lo que es la retracción del coágulo. Así que al formarse un coagulito, se retrae y secreta suero. La retracción depende del número de plaquetas, como la funcionalidad de este mismo. Cuando hay más de 100.000 plaquetas circulantes, se comienza a observar los cambios en la retracción del coágulo. Las plaquetas tiran de los hilos de fibrina causando la retracción del coágulo y las plaquetas atrapadas liberan el factor 13, que es el estabilizador de la malla de fibrina. Ahora vamos a hablar de la fibrinólisis, que es una cascada enzimática que consta de una serie de activadores e inhibidores de plasmina libre en la superficie que se encarga de regular la conversión de plasminógeno a plasmina. Y bueno, aquí tenemos un mapa en donde podemos ver que en medio tenemos el plasminógeno que queremos que se convierta en plasmina, pero para eso necesitamos activadores. Por un lado tenemos el tisular y por el otro lado tenemos el tipo urosinasa. Estos dos se van a encargar de activar el plasminógeno, pero a su vez existen unos inhibidores que se llaman inhibidores de factores de plasminógeno tipo 1 o tipo 2, también conocidos como PAI1 y PAI2, que van a hacer la función de inhibir a los TPA y UPA. Pero a su vez existe una proteína C que se va a encargar de inhibir a los PAI1 y a los PAI2 para que el TPA y UPA puedan hacer su trabajo de activar el plasminógeno. La plasmina es una enzima pues, que se encarga de digerir la red de fibrina, que tenemos la red de fibrina más el tapón plaquetario, que esto sería el coágulo, y ocurre la fibrinólisis, que va a causar la liberación del dímero D y fibrinógeno al torrente sanguíneo. También podemos tener plasmina libre, pero esta va a ser inactivada por la alfa-antiplasmina, que es secretada por el hígado, y convertirla en plasmina inactiva. Bueno, y una explicación de los anticoagulantes, tenemos los factores paracrinos y los factores anticoagulantes. De un lado tenemos la prostaciclina, que se encarga de vasodilatar y incrementar el flujo sanguíneo. Tenemos también el óxido nítrico, que inhibe la adhesión y agregación plaquetaria. Y como se explica en la siguiente diapositiva, tenemos a los factores anticoagulantes. Tenemos al inhibidor factor 3, que se encarga de la unión de la tenaza intrínseca y bloquea al factor 7, la antitrombina 3, que inhibe el factor 10 y la trombina, la proteína C, que elimina la trombina y forma el complejo con la proteína C, la trombomodulina, que une a la trombomodulina para inhibir a la trombina e inhibe al factor 5 y al factor 8. Y por último, la proteína S, que se une como cofactor de la proteína C. Y bueno, ahora tenemos los tiempos de coagulación. Tenemos 4. El primero es el de sangrado, que es de 1 a 6 minutos.
El segundo es el de trombina, o también puede ser llamado TT, que es de 10 a 15 segundos y es en la vía común. Después el parcial de tromboplastina, que es el TTP, es de 30 a 40 segundos y se puede ver en la vía intrínseca. Y el de protrombina, que es el TP, de 10 a 15 segundos y es de la vía extrínseca. Y ahora pasando al sistema inmune, vamos a ver en primera instancia la respuesta innata. Esta se va a llevar a cabo en su mayoría por algunos derivados mieloides, como lo son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, que van a formar los granulocitos. Y por otro lado están los monocitos, que posteriormente ya en tejido van a transformarse en macrófagos. Un poquito de generalidades, bueno, la formación de los granulocitos y los monocitos solamente se va a llevar a cabo en la médula ósea roja, y los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, con hasta un 62%. La vida media de los granulocitos va a ser en circulación de 4 a 8 horas y de 4 a 5 días en los tejidos, mientras que los monocitos van a durar alrededor de 10 a 20 horas en sangre y pueden durar hasta meses en los tejidos, ya una vez transformados en macrófagos tisulares. Y bueno, los leucocitos van a dejar la sangre y van a moverse hacia los tejidos mediante diapédesis, atraídos por quimiotaxia. Bueno, una de las principales funciones va a ser la fagocitosis. Esto quiere decir que va a ser la ingestión celular del agente ofensivo. Esto se va a llevar a cabo en diferentes etapas. Primero va a ser la unión al antígeno. Después van a proyectar pseudópodos, lo cual va a ocasionar que se invagine la cámara y se va a transformar en una vesícula fagocítica. Los neutrófilos pueden ingerir de 3 a 20 bacterias, mientras que los macrófagos pueden ingerir hasta 100. Esto se va a llevar a cabo en el citoplasma, y una vez que se unen las vesículas fagocíticas con los lisosomas, van a formar vesículas digestivas, lo que va a degradar las bacterias. Y bueno, el sistema reticuloendotelial va a estar formado por monocitos, macrófagos tisulares, los macrófagos móviles y algunas células endoteliales como los histiocitos de Kupffer, alveolares, etc. Otro proceso importante del sistema inmune innato va a ser la inflamación. Este se va a llevar a cabo en 5 etapas. Va a ser primero una vasodilatación, seguido de un aumento de la permeabilidad capilar, después una coagulación en los espacios intersticiales, una migración de granulocitos y monocitos, y finalmente una tumefacción. Y algunos de los que van a causar las reacciones van a ser la histamina, bradicina, serotonina, prostaglandinas, algunas linfocinas, entre otros. Y las principales líneas de defensa va a ser en primera instancia los macrófagos tisulares, la segunda línea va a ser por invasión de neutrófilos, la tercera por invasión de macrófagos, y producción de granulocitos y monocitos va a ser una cuarta línea de defensa. Y bueno, pasando a los eosinófilos y basófilos, son los otros dos componentes de granulocitos. Los eosinófilos son también fagocitos, pero más débiles. Van a actuar en infecciones parasitarias y secretan una proteína principal básica, que es larvicida, y también ayudan a detoxificar algunas sustancias que inducen a la inflamación. Por otro lado, los basófilos, junto con los mastocitos, van a liberar heparina para la coagulación sanguínea, histamina, bradicina y serotonina, y también se unen a la inmunoglobulina E para causar reacciones alérgicas, y también liberan un factor quimiotáctico de eosinófilos, pues para lo ya mencionado. Y algunos otros procesos generales del sistema inmune innato va a ser la acidez estomacal, secreción de algunas lisosimas, resistencia en la piel, y secreción de algunas otras cosas como polipéptidos y complejo del complemento. Ahora tenemos el siguiente tipo de respuesta inmune, que es el sistema de respuesta inmune adaptativa. Se divide en dos. El primero es la respuesta humoral y después la respuesta mediada por células. Podemos ver que en la respuesta humoral las moléculas de globulina presentes en el plasma sanguíneo atacan al microorganismo invasor y se producen en el linfocito B. Y en la mediada por células, directamente los linfocitos T participan, que son activados en los ganglios linfáticos, y ellos mismos atacan a los microorganismos invasores. Una es mediada por linfocitos B y la otra por linfocitos T. Los principales actores van a ser los antígenos y los linfocitos. Los antígenos van a ser lo que haga que este sistema inmune entre en acción, y es un compuesto de una toxina que es diferente al resto de los microorganismos. Principalmente pueden ser polisacáridos
o proteínas, y estos grupos tienen que ser grupos moleculares grandes que se denominan epítopos para que puedan activar el antígeno y tienen que ser repetitivos. Después los linfocitos, que van a ser como los antagonistas de estos antígenos, se producen en ganglios linfáticos, en el vaso, en la submucosa, se encuentran en ganglios linfáticos, en el vaso, en la submucosa del aparato digestivo, en la médula ósea y en el timo. El linfocitos T es por T de timo, porque es donde se prepreparan, y los linfocitos B se preparan en el hígado y en la médula ósea en los adultos. Estos linfocitos van a producir algo que se llama anticuerpos y clones de linfocitos. Se almacenan millones de copias de linfocitos B y T en el tejido linfático para que cuando hay una infección estos se puedan liberar. Y cuando un antígeno, me equivoqué, es antígeno en vez de anticuerpo. Cuando un antígeno específico se los activa, estos anticuerpos empiezan a multiplicarse y también los linfocitos T empiezan a multiplicarse, pero nada más de manera específica, no se multiplican todos. Los linfocitos diferenciados se obtienen para formar especificidad a partir de un linfocito original, y estos se llaman clon de linfocitos y se pueden multiplicar millones de veces. Actúan sinérgicamente los anticuerpos de los linfocitos B y los linfocitos T para fagocitar las células. Y el código genético de ambos linfocitos es muy limitado al principio de la maduración, cuando están en etapa embrionaria. Entonces, es a través de diferentes combinaciones de fragmentos de ADN, de cientos de fragmentos de ADN, se recombinan de maneras diferentes para obtener millones de copias y que estos millones de copias sean específicas para diversos tipos de antígenos que se detecten. Es importante mencionar que se ha visto que si se retrae el timo en los adultos, se puede limitar la respuesta inmune, pero no se elimina. En cambio, si se retrae el timo en los niños, pues sí se deja muy debilitado el sistema inmune adaptativo. Y bueno, hablando ahora de la situación problema, tenemos a un hombre de 50 años que refiere agitación a mediados esfuerzos y palpitaciones nocturnas. De igual forma se nota pálido, con presencia de sangrado en encías al cepillarse los dientes, presencia de nódulos a nivel cervical y axilar y por último formación de hematomas fácilmente. Él nos comenta que ha tenido variedad de tratamientos con antibiótico, los cuales no le han sido efectivos. Y bueno, tenemos dos preguntas detonantes, que la primera es, ¿qué son esas bolas en el cuello? Y bueno, pues como sabemos, el sistema inmunológico no nada más actúa contra agentes infecciosos, sino también contra células malignas que con el día a día se forman en nuestro organismo. Nuestra sospecha diagnóstica es linfoma, el cual es un proceso tumoral de origen linfocitario. Las adenomegalias, o sea, las bolas en el cuello, son signos de la respuesta inflamatoria que se están teniendo contra el proceso tumoral. Y nuestra segunda pregunta es, ¿tendrán alguna relación con el sangrado al cepillarse los dientes? Y la respuesta es sí, ya que se puede manifestar trombocitopenia en esta patología, lo que explicaría la presencia de gingivorragia y hematomas fácilmente. Y muchas gracias.